Buenos días de nuevo. Bienvenidos a la tercera y última conferencia del Simposio Arte y Sociedad. Mi co-coordinadora, la doctora Jennifer Sullivan, y yo estamos muy agradecidos por su presencia y apoyo a través de estas tres conferencias. La conferencia de hoy, titulada De plumas, espejos e imágenes, la integración de las artes como herramienta de análisis de los estudios del arte y la arquitectura en la América colonial, un estudio de caso desde la Catedral de Puebla de Los Ángeles en México, estará a cargo de la doctora Elsari Núñez Méndez. La doctora Núñez Méndez posee un doctorado en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también fungió como investigadora asociada de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Estéticas y como profesora del posgrado en Historia del Arte de la UNAM. Es especialista en el estudio de las artes de los virreinatos americanos, con énfasis en los contextos novohispano y caribeño. Ha sido asistente curatorial en el Museum of Fine Arts Boston para la exposición Made in America de New World Discoveries de 2015 y fue curadora en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. Es coautora del libro La Catedral de Puebla, Una mirada, publicado en 2015, y también ha publicado artículos y capítulos para publicaciones especializadas en México, Perú y España. Entre estas publicaciones se encuentran, tras las pinceladas de Cristóbal de Villalpando, de la Capilla de los Chavos, en la publicación Cristóbal de Villalpando, Esplendor Barroco en Puebla, y Recuerdo de José Campeche, siempre ha subsistido en nuestra Antilla, la construcción de un ícono nacional puertorriqueño, publicado en Ingenio e Arte, Elogio, Fama y Fortuna de la Memoria del Artista. También ha completado estancias de investigación en España y en Estados Unidos, financiadas por la UNAM y CONACYT, Foro Bilateral sobre Educación Superior. Fue parte del grupo de investigación Spanish Italy and Iberian Americas, auspiciado por la Getty Foundation, Columbia University y la Transregionale Academy, Spaces of Art, Concepts and Impacts in and Outside Latin America, coordinado por la Fundación Max Weber y el Centro Alemán para la Historia del Arte. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Le agradecemos grandemente su colaboración y presencia en este simposio y sin más le cedo la palabra. Déjame ver dónde pongo esto, que no se me rueda. Buenos días a todos y a todas. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes. En primer lugar, agradezco a los presentes y también a mis compañeras Tamara Díaz Calcaño y a Jennifer Sullivan por la invitación a participar de este interesante simposio donde casualmente hemos hablado mucho sobre la Edad Moderna. Es para mí muy emocionante poder presentar esta investigación en mi alma mater, después de haberla presentado en México, en España, en Estados Unidos, en muchos foros internacionales, y esta es la primera vez que lo presento aquí en mi tierra. Esta investigación que van a ver aquí es fruto de muchos años de investigación en México, donde estuve colaborando por un periodo largo, muy intenso, con la Arquidiócesis de Puebla. Y esto que van a ver aquí es fruto de esa investigación que fue parte de mi tesis doctoral defendida en 2019 y también del libro que ya comentaron que se publicó. Aquí está mi tesis, ese es su título, y el libro La Catedral de Puebla, Una mirada, que escribí en coautoría con Pablo Amador y Andrés de León, que hoy está en Perú. Este coloquio que nuestras compañeras han titulado Arte y Sociedad, he sido invitada pues para compartir algunas de estas experiencias de investigación con relación a mi área de especialidad, el arte de la época colonial en América. Así que aprovecho esta oportunidad no solo para presentarles un repertorio visual que para muchos de ustedes resultará novedoso, sino también para invitarles a reflexionar sobre los modos en que nuestras metodologías histórico-artísticas condicionan las miradas que nosotros echamos a esta relación entre los productos artísticos y la sociedad que da origen a ellos y que los consume, que los ve, ¿no?
Estoy muy interesada, como verán, en las dinámicas de la recepción. Este corpus artístico, el de la América colonial, ha sido descrito con diversos adjetivos: virreinal, colonial, hispanoamericano, iberoamericano y barroco, ¿verdad? Sobre todo ese, entre otros términos y connotaciones que son todavía debatidas por los especialistas. Ciertamente, pues esto responde a las afinidades cronológicas, estilísticas y culturales que tiene esta producción con lo que en la historia del arte se ha enmarcado dentro de la Edad Moderna o ese periodo barroco, ¿no? Estos términos, ¿verdad?, que hacen referencia a las cronologías y a los estilos, sin embargo, son insuficientes y poco específicos en realidad a la hora de querer aproximarnos a un corpus artístico que es sumamente complejo, ¿no? Sumamente complejo y que tiene diferencias importantes con respecto al gran arte europeo, entre comillas, ¿no? Que parece que siempre estamos ante la comparación. Entonces, me interesa aquí resaltar las observaciones de mi profesora Luisa Elena Alcalá, de la Universidad Autónoma de Madrid, cuando señala que parece que la producción artística de este lado del Atlántico le competen preguntas específicas, ¿no? Así todavía parecemos acercarnos, ¿verdad?, en relación a este vínculo con el arte del ámbito europeo, y a cuestiones acerca de la identidad de sus artífices, ¿no? También entran en juego juicios que tienen que ver con la calidad de lo que se produce en América. Y claramente ante estos acercamientos lo que vemos en América sale desfavorecido, ¿no? Entonces, en cuanto al quehacer historiográfico de los especialistas en esta producción, parecería que por salvar estas diferencias, como lo señala Alcalá, estamos muchas veces afincados en la historia de las imágenes y no de la historia del arte. Esto quiere decir que se genera una dicotomía que parece que cuando hablamos de imágenes nos estamos refiriendo sobre todo al tema representado. Es decir, que la imagen representa o simboliza algo y esto abre la posibilidad de acercarnos a cuestiones sobre su función y recepción. En cambio, entender, por ejemplo, una pintura desde el punto de vista del arte, ¿verdad?, con letra mayúscula, introduce factores como la biografía del artista, la tradición pictórica que se genere en alguna región u otra, el estilo, la técnica, la materialidad, los procesos de trabajo, entre otros asuntos. Para mi especial interés, su relación, ¿verdad?, desde lo presencial y visual supone, con otras obras, la relación entre la arquitectura y el espectador. Estas son las otras posibilidades que nos puede abrir un enfoque desde la historia del arte que se interesa por la recepción y por la experiencia, ¿no?, los enfoques fenomenológicos. Así que esto es lo que, ¿verdad?, lo que traigo a colación. Mi investigación pretende sí rescatar el valor discursivo de las imágenes, pero también al mismo tiempo la capacidad expresiva de la ornamentación, ¿ok? Entonces son muchas las instancias en las que las propias obras, ¿verdad?, las pinturas, las esculturas, los espacios religiosos, sus texturas, colores, materiales y temas que tenemos la fortuna de ver de cerca o bien con los que incluso convivimos, los investigadores que hemos radicado en estos lugares, ¿verdad?, como México, pues esto nos invita a reflexionar desde los contextos inevitablemente. Nuestra realidad nos conduce a posturas metodológicas en las que el diálogo entre las fuentes escritas, imprescindibles para el quehacer de la historia, las imágenes y el acontecer artístico se entrelazan inevitablemente, ¿no? Las iglesias, las capillas e incluso otras edificaciones de carácter secular, otrora dotadas de pinturas, mobiliario, escultura y muchos otros elementos, hoy denominados artísticos, ameritan ser examinados desde una perspectiva amplia, que contemple el carácter fenomenológico del espacio que es vivido, que es alterado, que es visto.
Son estas las cuestiones las que han guiado este estudio de caso que hoy les presento, un trabajo monográfico, como les decía, dedicado a la capilla de los Chavos de la Catedral de Puebla, que se interesa, como así verán ustedes, en el papel fundamental de la integración de las artes al interior de una pequeña, pero muy interesante capilla de planta octagonal dentro de esta catedral. Y les voy a poner un video para que tengan una imagen. Estas son algunas de las publicaciones que ya hice. Estamos hablando de la Catedral de Puebla, es la que tenemos en pantalla. Esta catedral es el eje de esta ciudad episcopal. Esta ciudad se funda para ser la sede de la diócesis que se traslada desde Tlaxcala en 1543, y esta gran catedral que vemos aquí se consagra en 1649 por parte de un obispo que se llama Juan de Palafox y Mendoza, que es un mecenas de las artes muy importante durante el siglo XVII. Vamos a ver si el video... Okay. Bueno, aquí les tengo un plano de la catedral al interior. La capilla que voy a estar estudiando se encuentra en esta esquina, en la esquina suroriental. Y aquí tenemos un video que les voy a permitir ver por un rato en detalle. También conocida como el Ochavo por los locales, esta capilla ha sido celebrada como uno de los monumentos del arte y de la arquitectura barroca de Puebla. De ella se ha dicho que es uno de los pocos recintos religiosos que todavía encarna ese barroco original, ¿no? Casi que la gente lo describe como un lugar que ha sido congelado en el tiempo. Y esto es, ¿verdad?, porque como ustedes lo pueden ver, conserva un ajuar muy destacado que está compuesto por un buen número de pinturas sobre lámina de cobre, algunas de talleres flamencos y otras de factura local, pintadas por un pintor que se llamaba Juan Tinoco. También contiene un sinnúmero de relicarios, ceras de Agnus Dei, que para quienes no sepan, las ceras de Agnus Dei son unos vaciados en cera del Cirio Pascual de Roma. Y en esta época estas imágenes circulaban como casi con estatuto de reliquia. También contiene, para especial interés mío de mi investigación, 4 ejemplares de arte plumario. Este es el único sitio donde se conservan en su lugar original de exhibición. Es el único sitio en América y en Europa conocido. Y todo esto que les describo, como pueden ver, está organizado en 3 retablos dorados, ¿verdad?, con una profusa decoración, unos relieves a manera de joyel, ¿verdad?, parece casi que un cofre. Estos son unos relieves hechos en madera y, como les digo, están colmados de objetos en todos ¿verdad?, en todos sus ángulos. Y esto se ha considerado, ¿verdad?, un lugar excepcional para el arte novohispano y el arte virreinal en general. Esa alegada excepcionalidad de su colección artística está, ¿verdad?, justificada por los variados orígenes también de los objetos que se hallan ahí adentro. Olvidé nombrar, también hay un crucificado de marfil que viene de Filipinas, entre otros objetos que estuvieron y que ya no están también. A pesar de este destacado ajuar y a diferencia de otros espacios catedralicios ubicados en la zona de culto, antes de mi investigación doctoral, la función de este espacio se había mantenido en el terreno de la ambigüedad, y ahora voy a explicar un poco por qué. Por el emplazamiento que tiene, alejado de la zona de culto, y por la estructura octagonal que lo protege, casi como si fuera una pequeña torre, si lo vemos desde el exterior, y también la presencia de 4 alacenas, porque tiene como unos closets, digamos, y la entrada a esta capilla está cerrada por una reja, por doble puerta, pues todo esto
contribuyó a que lo identificaran como el tesoro de la catedral, ¿verdad? Y quienes hayan visitado las catedrales medievales saben que esto es un espacio que existe en la tradición. Otras personas, ¿verdad?, bebiendo de esta idea del tesoro, habían descrito la Capilla de los Chavos como una cámara de maravillas, como una Kunstkammer americana, así le llaman en la historiografía, en parte por la acumulación de objetos que es patente en este espacio y que esos objetos, a su vez, corresponden a dos categorías que rigen los criterios de una cámara de maravilla. La artificialia, que son los objetos que son hechos por la mano humana, ¿verdad?, fruto del artificio, y la naturalia, que son esos objetos que provienen de la naturaleza. En el caso de la Capilla de los Chavos, pues nos encontramos el uso de plumas, marfil, ¿verdad? Esos serían los objetos, bueno, y las ceras de Agnus Dei, que también podríamos considerarlas dentro de esa categoría. Entonces, eso era lo que se pensaba, ¿no? Y esto, como le digo, la dificultad que supone acceder a este espacio, pues terminaba por confirmar esa hipótesis, y como parte de esta hipótesis, los historiadores que así la defendían entendían que en este espacio los valores seculares del coleccionismo, el arte, ¿verdad?, por el arte mismo, primaban sobre los intereses religiosos, ¿no? Los excluían básicamente. De hecho, la primera vez que yo escuché de este lugar, quien lo presentó decía que este era el primer ejercicio curatorial de América, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me generó mucha inquietud, porque cómo podemos, ¿verdad?, pensar que en una catedral va a pasar algo así. Entonces, pues hay hallazgos documentales que son parte de mi investigación que permiten aclarar esta historia, la concepción de la capilla y su construcción, y con ello proponer nuevas formas de entender su función, y obviamente la consecuencia es empezar a entender cómo es que funcionan estos objetos que están adentro, y profundizar sobre la naturaleza de este espacio. Entonces, aquí tenemos las imágenes de plumaria. Para quienes no las conozcan, las plumarias son unos mosaicos hechos de plumas de colibrí. Este es un arte que proviene de la tradición mesoamericana. Estos en particular son sacados de talleres michoacanos de la zona de los indígenas purépechas, que ya trabajaban esto antes, ¿verdad?, del contacto con los europeos. Esta es una tradición que se mantiene y que se transforma en la época virreinal, porque como ustedes pueden ver, estos ejemplos representan escenas, ¿verdad?, iconografías cristianas, y estos se conservan maravillosamente bien, por cierto. Hay pocos ejemplares de plumaria en el mundo y estos son de los mejores conservados que yo he visto, y he visto muchos. Ahora les voy a enseñar un poco de cómo es que esto se vería dispuesto en la capilla. Estos son los relicarios de los que les hablaba. Hay diferentes formatos, todos ellos con su cartela que explica qué es lo que contienen, y las ceras de Agnus, que son policromadas, ¿no? Aquí también hay una concepción artística muy destacable en este tipo de objetos. Esto venía de Roma, y eran regalos especiales. Entonces, aquí la tenemos, ¿verdad? Lo que propongo es reconsiderar la naturaleza de este espacio como un espacio sagrado. Para quienes estén familiarizados con los teóricos de la antropología, conocerán la figura de Mircea Eliade, quien destaca que la hierofanía, es decir, la manifestación de lo sagrado, es una condición necesaria para que el espacio sagrado pueda considerarse como tal, ¿no? Más adelante, Jonathan Smith, quien bebe de los planteamientos de Henri Lefebvre, volvió a ese paradigma de Eliade para proponer que es el comportamiento humano lo que define la idea de la sacralidad, es decir, cómo se usan los sitios, desde una perspectiva situacional, ¿verdad? De modo que la entidad, en ese caso la construida, se constituye como tal a partir del ritual, y a eso es que yo le pongo atención.
Pensar en estas ideas parecería como obvio, ¿verdad?, a la hora de investigar una capilla, pero no olvidemos que la terminología también es variable. Nosotros le llamamos capilla, en aquel tiempo no. Sin embargo, ¿verdad?, la reconsideración del carácter sagrado de la capilla está sustentado por lo antes señalado acerca de la historiografía, ¿verdad? Es necesario porque a esto le estaban llamando Cámara de Maravilla. Así que hasta fechas recientes, la primera mención de este lugar en la documentación estaba en las actas del Cabildo de la Catedral, en la lectura del testamento de un obispo que se llamaba Diego de Osorio Escobar y Llamas, quien donó 8,000 pesos para que esto se construyera. Eso era lo que se sabía. Le seguía otra mención en actas de Cabildo, que era de 8 años más tarde, de 1682, cuando el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz pide que se empiece a gestionar la construcción y le hacen el encargo a un arquitecto que se llama Carlos García Durango. Este obispo, el último, que es el que, ¿verdad?, vive durante la construcción de la capilla, a lo mejor ustedes lo ubican, pero él es el que se carteaba con Sor Juana Inés de la Cruz. Era un obispo bien erudito, y muy interesado en el desarrollo de las artes. Entonces, bueno, a fin de reconstituir la secuencia constructiva de esta capilla, yo he tenido que recurrir a otras fuentes, a fuentes primarias, y en ese sentido fue muy esclarecedor el testimonio de un racionero y mayordomo de la fábrica material de la catedral, que se llamaba Juan Sáenz de Fuencaliente, quien para 1682, en una evaluación que a él le hacen como canónigo, dice que esta es una obra que él supervisó y, ¿verdad?, lo nombra como parte de sus méritos. Y ahí él pues habla de que se había culminado la construcción de la estructura y otros 4 espacios que se construyeron al mismo tiempo en la catedral. Déjame ver si tengo aquí. Estos son los personajes, perdonen. Este es el que dona, Diego de Osorio Escobar y Llamas, y el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz es el que ejecuta, ¿verdad?, finalmente cuando se comienza la construcción. Entonces, estamos hablando, ¿no?, de esta parte que era, esto no estaba construido. Cuando la catedral se consagra, llegaba hasta aquí, ¿no? Entonces, el proyecto del que estamos hablando es esta zona. Entonces, aludiendo a esas mismas habitaciones que nombra Fuencaliente, otro documento redactado mucho antes, en 1649, por un célebre personaje para la historia de Puebla, remite a un origen insospechado que termina por confirmar lo que ya, ¿verdad?, quedaba implícito de por sí al llamarle capilla. Se trata de una carta conservada en el Archivo General de India, estos son estos hallazgos bonitos, donde Palafox, el obispo Palafox, expresó su interés en que se construyera una sacristía. Y esto incluía, además de un espacio para guardar la plata y las otras alhajas, él dice un oratorio para que se pueda decir misa reservadamente y se tengan allí las reliquias. Palafox es el que nos da, nos lo dice, esto es lo que están ejecutando como 40 años después, ¿no? Entonces, retomando la cuestión de la sacralidad del espacio, vale la pena señalar que antes de su inauguración, Fuencaliente ya anunciaba que en este espacio se iban a colocar 3 altares para retirarse a decir misa y rezar en silencio los señores prebendados. Voilà, ahí está, ¿verdad? Y de esta afirmación se desprende, ¿verdad?, que así como lo fue en febrero de 1688, este iba a ser un espacio consagrado, dedicado al culto colectivo en ciertas instancias, pero sobre todo a la preparación espiritual de los miembros del alto clero catedralicio. Así que junto a lo nombrado por Fuencaliente, el hecho de que la capilla fuera consagrada al Espíritu Santo implica que, así como lo confirma la propia documentación, ella estaba dotada de un sagrario y de una mesa de altar, ¿no?, hablando de los elementos que indican que es sagrado. Y curiosamente, esto otro de los hallazgos, aquí están los documentos de India, pero les quiero enseñar otro. Curiosamente, sobre ese altar, bueno, esta es la sacristía de la catedral, este es el pasaje que comunica esa parte.
¿verdad? Esta descripción coincide con las instrucciones que Carlos Borromeo, ¿verdad? En ese texto que sirve como guía para quienes construyan iglesias a partir del siglo XVI, va a describir, ¿no? Él va a describir que debe haber cerca de la sacristía un oratorio que sirva para que los sacerdotes se preparen espiritualmente antes de celebrar la misa. Así como en la sacristía se revisten físicamente, en el oratorio se revisten espiritualmente. Y esto es algo que Palafox conocía. Palafox fue un gran seguidor de Carlos Borromeo en muchos sentidos. Así que eso es lo que está aquí presente. Aquí, ¿verdad? Siguiéndole yo la pista a la mención del sagrario y de la mesa del altar, nosotros pudimos quitar unas partes del retablo que se veía que estaban añadidas, y ahí estaba el espacio del sagrario, ahí estaba. Y además, esto es más relevante aún, como les decía, de estos hallazgos fantásticos. En el archivo de la catedral estaba este documento, que es una bula papal, fíjense que tiene los sellos rojitos, que indicaba que el altar de los chavos gozaría por un periodo de 15 años de la distinción de altar privilegiado. Esto significaba que quien fuera a misa allí iba a recibir indulgencia plenaria, que, bueno, quienes conozcan ¿verdad? Este mecanismo, pues implica el perdón de los pecados, ¿no? Casi como quien va a la Puerta Santa, ¿verdad? Y eso es algo bastante importante. Así que tenemos un poquito aclarada la función, ¿no? Es un espacio para el recogimiento de ese alto clero. Y esto pues a mí me generó inquietud, pero entonces si esto es así, tiene que haber otros ejemplos comparables, y los encontré. Los encontré en España. Aquí tenemos 2 oratorios contiguos a la sacristía. Este que estamos viendo es el oratorio de la sacristía de la iglesia de Santiago Apóstol en Medina del Río Seco, cerca de Valladolid. Es un pueblito bien frío. Y tiene este oratorio que también, fíjense, es de planta centralizada. En este caso no es octagonal, pero es cuadrada, y está profusamente decorado, ¿no? También tenemos otro ejemplo en Valladolid mismo, en la capilla relicaria de la iglesia de San Miguel y San Julián en la ciudad de Valladolid. Fíjense que, ¿verdad?, la presencia de estos relicarios es aún más abundante que la que encontramos en Puebla. Yo me volví loca cuando vi este lugar. Van a ver que aquí tenemos unos niños Dios, ¿verdad?, de la tipología de Juan de Mesa, que también van a tener cierto protagonismo en nuestro caso de Puebla. Otro importante referente para el proyecto poblano es el 8º de Toledo, que se llama igual que el de Puebla. Este es un espacio que hay en la Catedral de Toledo. Está restringido al público, pero para quienes hayan ido y si han visitado esas galerías donde están los cuadros del Greco, está a la izquierda. Este era el tesoro de la catedral, el relicario de la Catedral de Toledo, que curiosamente se construyó mientras el obispo Diego Osorio de Escobar y Llamas, el que dona los 8,000 pesos, era canónigo allí. Él fue canónigo en Toledo antes de llegar a Puebla. Así que ya sabemos, ¿verdad?, que hay una intención también por hacerse semejante a la iglesia más importante de la cristiandad hispana de aquel tiempo. Y lo tenemos en Puebla. En otras palabras, vamos a tener una versión del que hay en Toledo. Este también es octagonal. Obviamente la decoración es distinta, pero también incide en este concepto de dotar a este espacio octagonal de unos nichos donde estarían colocados los relicarios, que en el caso del 8º de Toledo son de bulto, son de plata. También tuve la oportunidad de conocerlo, pues porque hay que conocer los sitios, acostúmbrense, si están estudiando historia del arte, esto es importante. Así que para mí, ¿verdad?, teniendo esclarecida la función de este espacio, entonces yo me enfoqué en plantearme pues cómo es que funciona este programa ornamental tan ecléctico, ¿no? Y en este sentido me gusta pensar que este es un espacio que apela a los
sentidos, ¿no? A los sentidos, a los muchos sentidos. Y por esto es fundamental que consideremos la integración de los elementos votivos, los devocionales y los ornamentales, en relación con los procesos de meditación y de oración que se llevarían a cabo en el interior de esta capilla. Sabemos, ¿verdad?, que el origen de muchas de estas piezas está en otras colecciones de los canónigos de la catedral que son integradas por el maestro escuela José de Salazar Barona. Si queremos pensar que él es el curador, pues, ok. Él reúne esas donaciones y también encarga otras piezas para completar el discurso y se las encarga al pintor poblano Juan Tinoco. ¿Okay? Estas obras son parte del conjunto que hoy vemos engarzado en los relieves. Hay otras pinturas que son posteriores, que son del siglo XVIII y que se añadieron después. Y esas son en lienzo, no son pinturas sobre lámina de cobre. ¿Okay? Entonces también vamos a tener, además de las que están en los retablos, otras obras que son de tamaño más grande, y esas son del siglo XVII, del célebre Cristóbal de Villalpando, que se encargaron en esta época, cercana a la fecha de la consagración en 1688. Así que si bien es cierto que muchas de las pinturas, Agnus Dei, relicarios y mosaicos de pluma estuvieron allí al momento de la consagración, resulta bien problemático decir que lo que vemos en la actualidad es equivalente a lo que veían, ¿verdad?, esos espectadores de finales del siglo XVII. Y esto requiere prácticamente hacer un estudio arqueológico de las formas de exhibición. Y para esto yo me he valido de los inventarios de la catedral. La Catedral de Puebla, ellos tenían la costumbre de registrar cada cierto tiempo todos los bienes que había en todas las capillas y en la sacristía. Y eso es bastante importante para este tipo de trabajo. Así que yo me valgo, ¿verdad?, de la información que aparece en los inventarios y la contrasté con registros fotográficos de principios del siglo XX y de mediados para ver qué cosas estaban y qué cosas no estaban, entre ellas las fotografías del Papa de Frida Kahlo, que son muy interesantes. Así que los retablos de los chavos, como ustedes pueden ver, son unos relieves sui generis que no responden a las estructuras de los retablos del arte hispanoamericano ni a sus dinámicas de lectura. Esto resultaba bien desconcertante para los especialistas porque parecía que no había una lógica narrativa, ¿no? Y por eso se habían precisamente decantado por estas interpretaciones que deslindaban al espacio de su valor religioso, de esas ideas de carácter trascendental. Así que, ciertamente, como lo recogen las propias crónicas de la época, este desconcierto y esta admiración que suscita el espacio, pues era parte de cómo los contemporáneos también lo veían. En ese sentido, tengo que resaltar que ellos utilizan para describir este espacio adjetivos como que era rico, que tenía garbo, que era primoroso, y sobre todo utilizan un adjetivo que me parece bastante complejo, que es el de curioso. Es un espacio curioso. Así que ciertamente, como ha señalado la historiadora Clara Bargelini, estos adjetivos requerían atención. ¿Por qué? Porque apuntan a que sí, que la capilla había sido valorada por sus cualidades estéticas, más que por ese contenido religioso, ella pensaba, ¿no? Pero en mi opinión, ¿verdad?, esta idea de plantear una jerarquía de intereses es difícil de sustentar teniendo en cuenta que la función del espacio ha quedado aclarada. No obstante, me parece que la descripción de los contemporáneos como un espacio curioso y lleno de diferentes elementos sí es relevante. Sigue siendo relevante la idea de Cámara de Maravillas, pero en otro sentido. ¿A qué me refiero? En la época, las cámaras de maravillas, ¿verdad?, habían sido relacionadas
a un tipo de coleccionismo donde primaba una idea de lo lúdico, el abandono ¿verdad?, de la cognición, del pensamiento racional, en favor de la creación de una atmósfera excepcional que te llevara a otras realidades, ¿no?, a la suspensión del pensamiento, al asombro. Y en el pensamiento cristiano de la época esto tenía sentido también. Por ejemplo, el tratado de Samuel Kierkegaard, Theatrum Sapientiae, ubica el origen de las cámaras de maravillas en el Antiguo Testamento. Él señalaba que Salomón tenía una, ¿no?, y que esto era un espacio donde la acumulación de esos objetos ricos era una manera de alabar a Dios. La acumulación de objetos, aunque no tuvieran una supuesta lógica, ¿no? Entonces, estos criterios regentes de esas cámaras de maravillas en el siglo XVII se extrapolaron a los espacios de íntima oración, y esto está documentado en España a través, como les enseñé, esos oratorios, pero también en otros oratorios privados de los miembros, ¿verdad?, de la nobleza española especialmente, y hay descripciones textuales de estos espacios que ya no se conservan. En esos casos se habla de que también había pintura en lámina de cobre, había plumarias traídas de América y había espejos, que ese es un elemento que me interesa mucho, ya verán por qué. Y esto lo describen, ¿verdad?, también con el adjetivo de curiosidad. Esto está decorado muy curiosamente, así lo describían. De hecho, si alguien ha ido a las Descalzas Reales en Madrid, ahí había uno. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, cabe cuestionarse, ¿verdad?, si partiendo de esta tradición, los objetos ricos y curiosos en realidad se acumularon para crear un ambiente que propiciara el abandono del pensamiento mundano, ¿verdad? Y en ese sentido, propiciar que estos canónigos entraran en un estado mental que favoreciera esa comunión mística. El efecto totalizador de las cámaras de maravillas en muchas ocasiones es reforzado por estas estructuras de planta centralizada, ¿verdad? Por eso es que me interesa el asunto de la integración de las artes. ¿Cuál es el efecto de yo entrar a este sitio y que me sobrecoja, ¿no? Así que la función espiritual para la que fue concebido el ochavo debió condicionar y orientar la manera en que estos usuarios experimentaron esa visión sobrecogedora, particularizándola y dándole sentido, ¿ok? Así que déjenme ver, porque como no tengo el Presenter's View, las imágenes. Ok, aquí lo tenemos. En cuanto a su papel como oratorio, en el ochavo se debieron conjugar importantes mecanismos a la hora de apelar al orante en este proceso de oración íntima. A través de lo descrito en los inventarios catedralicios y la observación directa que he hecho en el espacio, es posible ver que el arreglo de pinturas y objetos sagrados pudo enriquecer estos procesos. A pesar de que los retablos del ochavo no ejemplifican los criterios tradicionales para la configuración de programas didácticos, esa no es su función, sus pinturas sí pudieron servir como recursos para el orante en una dinámica de meditación en la cual los sentidos físicos y los imaginarios, como los describe San Ignacio de Loyola, pudieron tener un papel crucial como vehículos de contemplación. Y así lo sugiere la jerarquía votiva que se establece en el ochavo, o que existía, a partir del recurso de las imágenes veladas. Hay 3 imágenes, una en cada uno de los retablos, que tenían originalmente unas cortinas. Lo sabemos porque esto está descrito en los inventarios, pero también al acercarme yo a los retablos y subirme en los andamios, vi que habían unas piezas de metal que permitían ensartar un cordoncito que hacía que las cortinas se abrieran así, ¿verdad?, de una manera bien teatral. Esas pinturas que están cubiertas por velos son la cabeza de María, así le llaman en el inventario. Aquí la tenemos abierta.
También en los inventarios se dice que había unas luces, unas velas, y ahí están los espacios, yo las puse. Esto es un ejercicio de recreación histórica que hicimos en el 2017. Este recurso de velar y desvelar las imágenes sagradas existía en otros retablos de la Catedral de Puebla. Este es un ejemplo. Aquí tenemos la ostentación del Santo Sudario, y si ustedes ven, en realidad esto estaba cerrado por unas puertas y se abría una vez al año nada más. Entonces estos recursos teatrales son frecuentes. Aquí tenemos una vista en detalle de ese cuadro de la cabeza de la Virgen. Debo decir que esta tipología, esta representación corresponde a una imagen que en España circuló mucho en esta época y se consideraba una vera efigie, un verdadero retrato de la Virgen María, ¿ok? Entonces estamos hablando de que esto no son cualquier imagen, esto es una imagen sagrada, tiene un estatuto distinto. Y es bien interesante, que curiosamente en el altar mayor de la catedral existía una reliquia del velo de la Virgen también. Entonces había como unas conexiones, ¿verdad? Una búsqueda de legitimidad, ¿no? Y de conexión con otras partes de la catedral. Lo que vemos aquí abajo es una inscripción que hace alusión, ¿verdad? Aquí la tenemos, a esa Virgen Inmaculada, tota pulcra, ¿verdad? Debo decir que esa es la patrona, la Inmaculada Concepción es la patrona de la Catedral de Puebla, ¿ok? Así que este discurso mariano va a ser bien importante en la capilla y en toda la catedral. Esto parte, ¿verdad?, como les digo, de una tradición de acuerdo a la cual pues la Virgen se hace representar, ¿no? Es la voluntad de ella, teniendo, ¿verdad?, la idea de que Dios es el artífice de esta imagen a través del pintor o a través de San Lucas. Y estas imágenes que son hechas por manos divinas, pues no son extrañas al contexto mexicano, ¿no? Donde tenemos la Virgen Guadalupana, que pues obviamente es la imagen sagrada más importante, que es una imagen aqueropoieta, que es hecha por manos no humanas. Este retablo que preside la imagen de la Virgen está acompañado por otras pinturas encargadas al artista poblano Juan Tinoco que tienen como protagonistas a mujeres, ¿no? A mujeres santas, a mujeres mártires. Aquí tenemos a Santa Águeda, a Santa Bárbara. Y esta misma dinámica la vamos a ver en los otros retablos. Esta es la imagen que preside otro de los retablos, que es este Ecce Homo. Este retablo, ¿verdad?, tiene esta imagen velada, pero eso se va, ¿verdad?, este tema cristológico se va a recalcar a través de este divino rostro, obviamente del Cristo, y de otros personajes, ¿verdad?, como San Felipe de Jesús, que hacen alusión a esta muerte, ¿verdad?, este sacrificio por Cristo, ¿no?, por la verdad de Cristo. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, este es una imagen bastante curiosa porque su estilo, su tipología remite a como una cierta intimidad, ¿no? Este es un Cristo que es sufriente, que gira su cabeza, que abre ligeramente los labios y que nos mira, ¿verdad? Esos ojos son bastante expresivos y no me parece casualidad. También tenemos, aquí hay un detalle, debo decir que este también conecta con otra de las reliquias que se conserva en la catedral, que contiene la púrpura de Cristo, esta vestimenta púrpura que él llevaba, ¿verdad?, cuando lo prendieron, y allí también está, ¿no?, y hace alusión la inscripción a esa sacra púrpura de Cristo nuestro Señor. Entonces, las imágenes y las reliquias dialogan activamente, ¿no?, y sacralizan sobre todo el espacio. Este es el Divino Rostro, que es una tipología que circuló mucho en Nueva España para este tiempo, y el maravilloso Cristo crucificado de marfil policromado, que es verdaderamente extraordinario.
Y otras imágenes que, como les digo, apelan a esta idea cristológica, ¿no? A esta idea de la defensa de la fe, ¿no? En este caso, ¿verdad? Santiago Matamoros aparece aquí y Fernando III. Y el tercer retablo es bien interesante, está presidido por una imagen que representa la escena de San Miguel del Milagro. Este es un evento donde San Miguel se aparece ante un indígena, Diego Lázaro, en las inmediaciones de un pueblito que se llama Santa María Nativitas en Tlaxcala. Esto es muy cerca de Puebla. Y este es un evento muy importante y muy difundido para la época porque, ¿verdad?, es parte de estos discursos legitimadores de esta cristiandad nueva, ¿no? De esta cristiandad que se lleva en el Nuevo Mundo. De acuerdo al relato, ¿verdad?, él se aparece para solicitarle a este indígena que haga construir un santuario allí donde él iba a posar su vara y brotaría el agua. Y literal, ahí hay un santuario hoy día donde brota el agua es milagrosa. Entonces, de nuevo es un evento narrativo, no es una escena tan icónica como las otras que vimos, pero apela a esta idea de la presencia divina que se hace efectiva en territorio poblano. ¿Okay? Entonces, esos son, digamos, los episodios. Esta es una escena nocturna. De hecho, a partir de este modelo se difunden otras pinturas con este mismo tema. ¿Okay? Entonces, aquí lo tenemos. Y también aparece esto acompañado por otros episodios místicos, ¿verdad? El misticismo es algo que va a aparecer en la capilla, ¿verdad? Y si tenemos en cuenta el uso que se le dio, pues tiene mucho sentido porque esta es ¿verdad? Este es el objetivo de quien ingresa en este espacio de oración, llegar a esta comunión mística. Tenemos a San Juan de la Cruz, los desposorios místicos de Santa Rosa de Lima, Santa Americana. Entonces también hay un asunto de un reclamo, ¿verdad?, de la legitimidad de este cristianismo americano en ello. Todo el conjunto es unificado a través de estas 12 láminas que son de mayor tamaño que representan los episodios de la vida de la Virgen. Estas son unas láminas que proceden de taller flamenco y que están inspiradas en unos modelos de Rubens. Son igualitas si vemos los grabados para quienes conozcan a Rubens. Aquí las tenemos, son verdaderamente extraordinarias. Esto, ¿verdad?, corresponde a una dinámica de comercio que había en esta época. Entonces, a mí me interesa, ¿verdad?, el valor que tienen sobre todo las imágenes que presiden estos retablos, ¿verdad? Porque son esas imágenes de referencia para el orante. Y en este sentido, ¿verdad?, es recalcado el valor que tienen dentro de estas dinámicas de religiosidad íntima que se fomentaban en esta época. Esta presencia, ¿verdad? Estas imágenes son presencia, no son meras representaciones. Hablo de la cabeza de María, del rostro de Cristo, y quiero, ¿verdad?, que tengan eso en cuenta. Entonces, mientras que las imágenes que les he presentado tienen sobre todo un valor devocional, y en el caso de la Virgen prácticamente icónico, tenemos otros elementos ornamentales que son sumamente importantes en el interior de la capilla y, en mi opinión, igual de elocuentes, igual de efectivos. A la imagen pictórica se integran otros elementos que demuestran cómo ciertos recursos visuales estaban conscientes necesariamente de la ubicación del orante en el centro de la estructura octagonal, una ubicación que fue y continúa siendo marcada por unos azulejos que están dispuestos de forma radial. Déjenme, lo tengo que adelantar. No, ahorita lo voy a poner porque si no nos perdemos. Debí ponerlo antes, me disculpan. Están dispuestos de forma radial en el piso de la capilla, ¿ok?
Por el inventario de 1712 se revela que estas 4 piezas de plumaria que ustedes están viendo en pantalla fueron originalmente colocadas en otro sitio distinto a donde están puestas hoy día. Estuvieron colocadas originalmente en el marco abocinado de la ventana que se abre al centro del retablo central, ese que está orientado hacia el este, donde una escultura de plomo del Niño Jesús vinculada al taller de mesa también estuvo colocada. Aprovecho para señalar, ¿verdad?, que estas 4 piezas son el único ejemplo que tenemos de cómo se veían las plumarias. Así que esto fue bien importante porque parte de los descubrimientos del trabajo fue que esta disposición de las plumarias en este sitio hacía que cuando el orante estuviera ubicado en ese centro de la capilla, la iridiscencia de estas piezas se activara, porque ustedes las están viendo aquí como de un color pardo, y esto cambiaba. Esta es la ubicación actual donde tengo los recuadros anaranjados. Yo me dejé llevar también, ¿verdad?, por estas imágenes de archivo donde las plumarias aparecían puestas en otros sitios. Cuando las quitamos encontramos unas cartelas que decía que en efecto las habían movido, y esto cambió el sentido, obviamente, la interpretación de las obras, y dejándome llevar por lo que decía el inventario de 1712, las devolvimos a esta ventana abocinada del retablo central. Ustedes las ven ahí, ¿verdad?, que ya les está dando la luz y empiezan a adquirir un color, pues, azul, ¿verdad?, propio de los colores de los colibríes de esta zona. Aquí las tenemos, así se verían activadas por esa luz solar que entra por la ventana. Esto es verdaderamente un hallazgo bastante importante. Y ellas estarían ahí dispuestas junto con este Niño Jesús, que también forma parte del acervo de la catedral, pero que ya no estaba puesto, ¿no? Entonces, como parte de este ejercicio, lo devolvimos a su lugar. Yo creo que este es un video. ¿Cómo le podemos poner play? Que quiero que ustedes vean cómo con el movimiento de la persona que lo ve adentro, pues se activan estos colores. ¿Ven? Adquieren sus tonos verdes, azules, violetas. Debo decir que esto se hacía con el pecho de los colibríes. Si ustedes han visto los colibríes de esas zonas y se mueven, son así. Movemos a la próxima. Gracias. Ok, este es el centro que está marcado por estos azulejos que les decía. Y este fue el proceso, ¿verdad?, de mover el niño en esa ocasión, en ese ejercicio que pudimos hacer. Aquí las tenemos, ¿verdad?, más grandes, activadas. Fíjense que ahí hay también unas ceras de Agnus Dei. Ajá. Y también como parte de, yo creo que ya no hay más videos, gracias. Como parte de este ejercicio y de esta lectura pormenorizada del inventario, pues también di con la noticia de que había unos espejos octagonales que estaban puestos arriba de estos retablos, de cada uno de estos retablos. Igualmente había otros espejos que rodeaban el cimborrio de la capilla, que tenían los nombres de las divinas 5 figuras, ¿no?, de José, María, San Joaquín, Santa Ana y el niño. Así que los espejos eran otra fuente de luz importante dentro de la capilla, ¿no? Y esto pues potenciaba de por sí esa visión lumínica que se establecía con la entrada del rayo de sol por esa ventana que les mostré, esa activación de la plumaria, y obviamente las velas que ya les mostré que también iluminaban las figuras de culto. Pero esto de los espejos es bien relevante. Mira, aquí fue que los colocamos, porque los espejos, ¿verdad?, esto yo me di cuenta cuando estaba allí, reflejan las figuras sagradas de María y de Jesús.
Y esto es bien interesante porque en la literatura emblemática de este tiempo, este juego de los rostros, de cómo ellos son la misma persona reflejada, aparece con frecuencia. Y aparece de hecho también en la región de Tlaxcala. Hay ejemplos de ese concepto, ¿no? Que ellos son esos instrumentos de la divina encarnación y que son reflejados en el espejo. No hay que olvidar que el espejo también es un símbolo de pureza. Si ustedes conocen la letanía lauretana que se reza con los rosarios, ¿verdad? Hablan de que María es un espejo sin mancha y ese tipo de ideas. Entonces los espejos van a ser bien importantes en construir este universo excepcional, este espacio casi, ¿verdad? Místico. Y eso es aludido, esto fue de interés inclusive para los cronistas contemporáneos. Aquí tenemos otro video de cómo se veía reflejado. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Hasta qué hora es? Son 74, podemos estar hasta las 50. Ok. Entonces, bueno, aquí se ve reflejado otra de las imágenes. Sí, pero lo que se ve en el espejo son esas imágenes, las veladas, las que son importantes. Y como les digo, en las crónicas de la época, esto de los espejos fue bien interesante. Aquí tengo una cita, ¿verdad? Hermoseado su espacio con cristalinos espejos, también compaseados, que parada una persona en los azulejos que está en el medio, leerán lo terzo, sus lunas con caracteres de oro, los nombres de los 5 señores. Así que esto no es un invento mío, esto era lo que hacían. Así que esto nos da pautas, ¿no? Y me interesa, ¿verdad? La manera en que esta integración de las artes, esta integración de las imágenes sagradas, de los espejos, de las plumas, va en consonancia con la literatura de la época. Este texto que vemos aquí es un texto publicado por Juan de Palafox en la década de los 1640, que trata sobre cómo los sacerdotes, ¿verdad?, vivían en la encrucijada de la búsqueda de la verdad, ¿no?, y de la dificultad que eso suponía. Y en este texto hay un episodio bien interesante en el que el pastor, que es el protagonista de este relato y que es metáfora de sacerdotes, insiste en su falta de luz y busca siempre la verdad, ¿no? Estas imágenes lumínicas son una constante en este texto y él es acompañado por varios personajes alegóricos que lo guían a través de diversos palacios donde hay personificaciones de las virtudes. Pero para mi especial interés en una de estas instancias hay una escena en la que el pastor visita a un personaje que se llama Pureza de Intención y que él dice que hablaba con rayos de luz pura. Y él vivía en un cuarto donde había un escritorio de cristal que era llamado conocimiento interior. Y entonces él saca una llave, le abre el pecho al pastor, saca su corazón y lo juzga, exponiéndolo a los rayos de la luz que emanaban del rostro de un divino Señor. Eso lo tenemos en la capilla, ¿verdad? Que era pintado y que era bellísimo. Así que después de atravesar su corazón, estos rayos rebotaron en un espejo que se llamaba perfección, y frente al cual había otro espejo llamado evidencia, sobre cuya superficie también rebotaron. Así que este asunto de los espejos entrecruzados también, ¿verdad?, forma parte de esta literatura ascética que circulaba en Puebla y que era leída por estos religiosos. Esta oración interior era promovida por el mismo Palafox, el autor de este texto, pero también el que dijo que había que construir este oratorio. Así que, en definitiva, este ajuar de los chavos nos propone una mise en présence, hace presentes a las imágenes sagradas, a las personas divinas, para que quienes lo habiten puedan realizar unos ejercicios espirituales, ¿no? Un recogimiento que, como lo propone Palafox, ¿verdad?, se puede hacer por la vía del ascetismo y de la visualización, ¿no? Así lo propone San Ignacio de Loyola también.
Las imágenes son un preludio imaginativo a ese estado contemplativo. Y en este sentido, las visiones lumínicas son bien importantes en la Catedral de Puebla. Aquí tenemos un cuadro que está en el altar mayor que representa precisamente al niño Jesús luminoso y donde aparece el pastor, precisamente, el pastor que es sacerdote. Pero también, ¿verdad? Aquí lo tenemos, el niño luminoso está en nuestra capilla, de otra manera. Pero las visiones luminosas, tal vez la más importante, está en la propia cúpula que corona el altar mayor, donde vemos este triunfo de la Eucaristía con esta maravillosa obra de Cristóbal de Villalpando. Para mí esta es la Capilla Sixtina de América, es lo mejor que he visto en mi vida. Bueno, hay una visión solar. Este es un óculo que se abre, ¿verdad? Y complementa, entra en juego, hay un diálogo directo con la pintura, ¿no? Y esos diálogos son una constante en el arte virreinal y creo yo que establecen unas pautas valiosas para nosotros estudiar las imágenes en sus contextos, no solamente en los contextos sociales, ¿verdad? De las dinámicas, sino también literalmente en los espacios, y por eso abogo yo por una aproximación fenomenológica a los estudios de la historia del arte, y con esto pues invito a que lo consideren quienes, ¿verdad?, se especializan en épocas como esta. Es valioso realmente. Así que no me quiero extender más, si acaso les voy a enseñar algunas imágenes. Fíjense que, ¿verdad?, el camino desde los chavos hasta el altar mayor discurre de esta manera, ¿no? Estas visiones luminosas aparecen en varias de las etapas y son parte de este proceso de preparación espiritual. Me parece que estos acercamientos son relevantes a otros espacios de esta región. Lo que estamos viendo aquí es la Capilla del Rosario en la Iglesia de Santo Domingo en Puebla, donde también hay una decoración profusa de yesería, todo dorado, parece una cueva de oro. Y también el santuario de Nuestra Señora de Ocotlán en Tlaxcala, donde también aparecen los espejos. No sé si ustedes los alcanzan a ver aquí. Esta es mi tarea pendiente, yo pretendo estudiar este espacio más a fondo. Así se ve por dentro. Este es el espacio del camarín de la Virgen, que también es octagonal. Y bueno, muchas gracias. Bueno, le agradecemos a la doctora Núñez Méndez esta fascinante presentación. No solamente nos presentó este espacio de por sí muy interesante, con una serie de imágenes también realmente fascinantes, pero también un poco en ese trayecto nos fue también adentrando al proceso de investigación, que de por sí no tenemos todo en investigación casi a modo de detective, que es muy propio, ¿no?, de historia del arte, de irnos empatando y haciendo estas grandes conexiones, que también creo que se agradece mucho también conocer parte de ese proceso de investigación. O sea, abrimos, estamos bien de tiempo, nos quedan unos cuantos minutos, podemos abrir entonces un espacio de preguntas y comentarios. ¿Alguien que tenga alguna pregunta que quiera hacerle a la doctora? Por aquí tengo. ¿A alguien? Buenas, sí, le quería preguntar, esto de casualidad en sus investigaciones y en los viajes, incluso interactuando con diferentes personas, ¿ha visto este tipo de espacios, estos gabinetes de curiosidades, pero que se hayan creado en esta época contemporánea? Y en cualquier caso, ¿qué ha sido de lo más interesante que ha visto en estas colecciones? Fíjate, curiosamente, porque a mí esto de las cámaras de maravillas me obsesiona. Este verano tuve la oportunidad de visitar lo que considero que es una cámara de maravillas elaborada en el siglo XXI. Y está en el Museo La Milarca en Monterrey, en México. Es la colección de una persona muy adinerada, miembro de una familia empresaria, que intencionalmente colecciona dentro de las categorías de artificialia y naturalia.
Él tiene una colección que incorpora fósiles, minerales, plumaria, esqueletos de animales, y eso lo integra con piezas artísticas. O sea, si ustedes se imaginan que un retrato de Frida Kahlo es exhibido al lado de un fósil, pues allí lo pueden ver. Así que sí, ese sería el caso, ¿verdad?, de una cámara de maravilla hecha en nuestro tiempo, desde un gusto pues muy particular, ¿no?, de esta persona. Él se llama Mauricio Garza, el coleccionista, y está en Monterrey, en México. No sé si Melissa conoce otro. Sí. Sí, debo decir que además de lo que son los objetos artísticos, las cámaras de maravilla solían tener inventos de lo que hoy nosotros llamaríamos, ¿verdad?, objetos científicos, objetos de óptica, los telescopios, lo que serían los microscopios y muchas otras cosas. Los autómatas les encantaban. También tengo cosas que decir sobre eso con respecto a los chavos, pero no me quería extender, porque también había esculturas de bulto de plata ahí, que eso recuerda mucho a estas imágenes de los autómatas de la edad moderna. Los autómatas eran como a veces eran como unos muñequitos de cuerda que hacían movimientos de forma espontánea. Sí. Tenemos una pregunta por aquí. No, ok. No. Ok. Debo decir que esta metodología de investigación no crean que es muy fácil hacerla, porque implica que los responsables de los lugares te tienen que dar permiso y que tú tienes un equipo que te pueda asistir, ¿verdad?, de forma segura. Yo hice este ejercicio con un equipo de restauradores. Todos esos que estaban en la foto son restauradores y manipulamos las obras con sumo cuidado y con la autorización de la arquidiócesis. ¿Qué pasó después? Nosotros lo desmontamos. Esto estuvo desmontado 3 días y lo devolvimos todo a su lugar, porque no queríamos, ¿verdad?, corrernos el riesgo de que algo pasara. Debo decir que esta zona es bien sísmica, que si yo voy a instalar cosas y las pretendo dejar ahí, tienen que estar mejor instaladas que lo que nosotros pudimos hacer esos días, porque si no, pues se podrían quebrar y caerse. También el asunto de la plumaria es algo que suscita mucho debate y los hallazgos de mi tesis son relevantes porque demuestran que la plumaria estaba expuesta al sol. Y eso normalmente los restauradores, los conservadores no lo aconsejan, porque la plumaria es un material orgánico que desmerece con la exposición a la luz. Pero curiosamente, la Capilla de los Chavos tiene unos ejemplares muy bien conservados que estuvieron puestos ahí hasta 1987, desde el siglo XVII, y no desmerecieron. Así que esto a mí me han contactado los especialistas pues para consultarme sobre los hallazgos. Yo también hice estudios de microscopía de esas obras, así que por ahí tengo estudios de la materialidad de las obras y de la técnica, pero sí, yo no noté ningún deterioro considerable en ellas para nada. Todo, sí. Ellos querían en un principio, pero hubo unos temas ellos querían hacer un proyecto museográfico que quedó pendiente. Es que el tema de los fondos no es muy barato hacerlo. Pero ellos quisieran abrir, este espacio está cerrado al público. Yo soy la niña especial que dejaron investigar esto. Es muy difícil y hay que preparar el espacio para las visitas al público. Eso estaba en los planes. Ya veremos. Sí. ¿Alguna otra pregunta?
A mí me surge una curiosidad sobre el mecanismo para abrir las cortinas Ajá. que recubren las pinturas. ¿Cómo funcionaba ese mecanismo? Es que las piecitas de metal que ya estaban instaladas ahí, que son de la época porque tienen el grafiado y todo, tienen un sistema como de doble ojal que tú puedes ensartar el cordoncito por 2 vías como las cortinas de nosotros, así mismo. Sí, y eso lo recreamos. Tienen como, es que te lo tendría que enseñar en imagen, pero tienen como una depresión y 2 huequitos en el borde. Sí, que se pueden manipular desde abajo Sí, con, desde abajo con lo dejamos facilidad. largo, Exacto. de hecho, porque yo decía, hay que tratar de pensar cómo ellos lo descubrían. Tiene que ser largo porque treparse ahí, wow, nosotros necesitamos unos andamios de 3 niveles. Sí, sí. Y bueno, las pinturas son verdaderamente extraordinarias, eso también es otro tema que requiere atención. Una de las pinturas de la Capilla de los Chavos viajó al Louvre, estuvo expuesta en una exposición que se le dedicó a Villalpando y también en el Met recientemente, en la exposición de Villalpando. Así que sí, es un sitio muy especial desde el punto de vista del arte. ¿Otras preguntas? Por aquí hay alguien. ¿Tenemos a alguien por aquí? Mejor utilizar el micrófono que también se grabe mejor. Era para saber si se conoce si los metales utilizados fueron importados o si se obtuvieron localmente. Los metales. Ajá. Bueno, México es un gran productor de plata. Entonces, las imágenes de bulto que mencioné que ya no existen, yo considero que eran de factura local. La platería, Puebla en particular era un centro productor de plata, de platería muy importante. Yo tengo un compañero que hizo la tesis doctoral sobre eso. Así que, bueno, en México se hallan la mayor parte de estos materiales con mucha facilidad. De hecho, se exportaban desde allí a Europa. Sí, y bueno, en ese tiempo la catedral tenía una custodia preciosa, llena de esmeraldas, diamantes y perlas. Es una diócesis muy rica y eso se manifestaba a través de todo lo que utilizaban. Sí, gracias por tu pregunta. ¿Otras preguntas? ¿No? Pues, sin más, cerramos el ciclo. Le agradecemos de nuevo a la doctora Núñez Méndez por esta fascinante conferencia. Gracias, muchas gracias a ustedes.